Saludos amigos del programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Amauris Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy estaré hablando de JavaScript y sus diferentes usos. Veamos. En el día de hoy estaré hablando acerca de JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Bueno, en principio era un lenguaje del tipo script que fue diseñado para ese entonces exclusivamente para aplicar dinamismo a una página web. Lo que significa que, por ejemplo, estaba limitado a lo que era el uso de navegadores y era un lenguaje interpretado por ellos, donde si usted escribía, por ejemplo, una sentencia y el navegador no la reconocía, simplemente no realizaba ninguna acción, pero no se mostraba un error en pantalla. Ya hoy en día JavaScript no se limita a lo que es el front-end para las páginas web, sino que tiene diversas utilidades que en el día de hoy vamos a estar analizando. Una vez usted conoce JavaScript, puede utilizarlo mediante los diferentes frameworks que existen en el mercado. React, Vue, Angular y el último que se ha lanzado es Svelte. Todos ellos son frameworks que utilizan JavaScript y que le hacen la vida más fácil, por así decirlo, al programador, ya que las funciones están creadas y simplemente tenemos que reutilizarlas. Siempre le digo a mis alumnos que independientemente de que existan los frameworks, es importante conocer los fundamentos, la naturaleza, el origen de las cosas, para luego utilizar esta herramienta que sin lugar a duda han venido a hacer la vida más fácil a los programadores. Me permite JavaScript también crear lo que son los slides. Ejemplo de él es esta biblioteca llamada JS Rebel, que me permite a mí incrustar, por así decirlo, slides o presentaciones en una página web. No tengo que hacerla desde cero porque, al igual que los frameworks que mostramos anteriormente, estas también son una especie de bibliotecas o librerías que nosotros podemos descargar e insertar en nuestra aplicación web. Programación del lado servidor. En sus inicios JavaScript estaba limitado solamente a la programación del lado cliente, entiéndase a la programación que se visualizaba en el navegador. Ya esto ha cambiado gracias a Node.js y ya podemos programar con JavaScript también del lado servidor. Aplicaciones de escritorio, señores, recuerden que en principio era orientado a la web, pero ya con framework como Electron, por ejemplo, nosotros podemos combinar lo que es JavaScript, CSS, HTML y la plataforma Electron y crear aplicaciones de escritorio tan potente como por ejemplo Microsoft Teams, que utiliza esta tecnología. Aplicaciones de consola. Muchas veces nosotros como programadores requerimos de consumir, por ejemplo, un servicio, de realizar una API que haga una conexión, una función determinada, y con esta herramienta, por ejemplo, commander.js, podemos nosotros trabajar lo que son las aplicaciones de consola aplicando JavaScript. Señores, la creación de videojuegos hoy en día con herramientas o con herramientas como GDevelop, Impact y Babylon, todas utilizando JS o JavaScript, nosotros podemos desarrollar lo que son los videojuegos. Cosas como esta antes se limitaban, por ejemplo, a Unity o otras herramientas muy al estilo escritorio. Ya con JavaScript también nosotros nos podemos orientar a lo que es la creación de videojuegos utilizando cualquiera de estas herramientas e implementando como código fuente JavaScript. ¿Qué decir de lo que son las aplicaciones móviles? También hoy en día podemos crear aplicaciones móviles utilizando como lenguaje de programación JavaScript, framework como Ionic y como el mismo React Native
me permiten a mí crear aplicaciones móviles para diferentes plataformas, entiéndase iOS, Android, con una sola, o sea, utilizando JavaScript y utilizando e implementando uno de esos frameworks, yo puedo desarrollar tanto para iOS como para Android. Esto es de suma importancia. Todavía me faltarían más temas por tocar, por seguir ampliando de lo que se puede hacer con JavaScript, pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Pero así, de manera rápida, también le pudiera decir que hoy día el Internet de las cosas, el Machine Learning, también utiliza JavaScript. Por lo que, sin lugar a dudas, aprender, conocer a profundidad este lenguaje nos puede abrir muchas puertas. Para ver estas cápsulas u otras más, puedes visitar mi canal Diógenes Amauris.